Hola amigos de Origami 2.0, hoy vamos a hacer un dibujo pixelado de Fredbear o Golden Freddy del videojuego Five Nights at Freddy. Mientras dibujamos, les voy a contar la historia del origen de los animatronics de este videojuego. Así que comencemos, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para ver más contenido. Muchos saben de los animatronics malvados de este juego, pero pocos de su origen, así que yo se los voy a contar mientras dibujamos. Todo comienza con William Afton, un joven que fue inteligente y especial desde su infancia. Cuando este creció, fundó su propia empresa, que se llamó Afton Robotics. Con el tiempo fue contactado por un hombre llamado Henry, quien le tendría una interesante propuesta. Sería crear un restaurante llamado Fredbear Family Diner, pero no sería un restaurante normal, sería un restaurante con animatrónicos, diseñados por Henry para permitir que las personas se metieran en sus trajes, y utilizando la tecnología de William para que les coloquen endoesqueletos que se integrarían en los trabajadores. El restaurante fue toda una novedad y por eso tuvo mucho éxito, tanto así que varias compañías decidieron unirse a Afton Robotics, incluyendo Freddy's Diner, que tenía a Bunny y Freddy, Foxy's Pirate Cove y Chica's Diner. William ideó una atracción llamada Circus, que introdujo nuevos animatrónicos capaces de bailar, interactuar y servir helados. Sin embargo, había algo que la gente no sabía, y es que William tenía un oscuro deseo de causar dolor a otros. Así que por eso, secretamente, incorporó una función para atrapar a los niños en su interior. Él no se lo esperaba, pero trágicamente uno de los animatronics llamado Circus Baby terminó atrapando a su hija menor, resultando en su muerte. William estaba desconsolado y además descubrió que el alma de su hija se encontraba atrapada dentro de Circus Baby. Este animatronic comenzó a liberar un líquido llamado remanente, que se trataba del alma pura y concentrada de su hija. William decidió usar este líquido para darle a su hijo menor alguien con quien hablar, así que creó un oso de peluche especial que contenía parte del remanente de su hija. Con el tiempo, este oso hablaba con el niño y le contó que se trataba del alma de su hermana y que murió a causa de un animatronic. Fue así como el niño menor comenzó a tener mucho miedo de los animatrónicos. Pero esto no sería todo, ya que William decidió sabotear dos de los animatrónicos, Bonnie y Fredbear, que era su animatrónico principal, en venganza de la compañía, debido a que empezó a ser dejado de lado por los otros socios. Tristemente por esto murieron dos de los trabajadores. Después de perder a sus dos hijos, William se retiró de la compañía. Ahora, el restaurante Fredbear Family Diner se llamaba Freddy Fazbear. Henry seguía siendo socio de este restaurante y un día decidió visitarlo junto con su hija Charlotte, quien tenía su propio animatrónico llamado Puppet. Sin embargo, tras un incidente con otros niños, su hija se quedó fuera del restaurante y fue vista por William, quien estaba cerca. Este perdió el control, cegado de odio hacia Henry, y terminó asfixiando a la niña. De esa manera, su alma quedó atrapada en Puppet. Henry, devastado por la muerte de su hija, cerró el restaurante y vendió los trajes
al resto de la compañía, Freddy Fazbear. Fue así como se cambió el nombre del animatrónico de William Fredbear a Golden Freddy. William, por su parte, continuó su oscuro camino, saboteando los nuevos animatronics del restaurante y asesinando a 4 niños en ese restaurante. Después encerró los cuerpos de estos niños en los animatronics con el fin de sabotear a la empresa. Finalmente, este restaurante fue cerrado debido a que se corrían muchos rumores y debido a que uno de los trabajadores fue atacado por un animatronic llamado Mangle, quien desde luego estaba saboteado por William. Este se encontraba satisfecho, pero fue a casa y tuvo una gran discusión con su esposa, por lo que terminó asesinándola. Para ese momento ya se sospechaba de que estaba relacionado con los incidentes del restaurante, pero debido a falta de pruebas solo fue a prisión. William escapó de prisión para intentar liberar a su hija del animatronic Circus Baby. Para eso pidió la ayuda de su hijo, pero no contaban con que Circus Baby terminaría sacando parte del remanente de la niña para que su alma se pierda y no sea encontrada. Fue así como William se armó de valor, volvió al restaurante con la intención de destruir los animatrónicos y liberar las almas. Se le ocurrió esconderse en el traje de Spring Bunny para enfrentar al resto de los animatrónicos, pero se le olvidó que estaba defectuoso y terminó muerto de una manera agonizante. Con el tiempo, se creó una atracción de terror con los mismos animatronics, y fue el hijo de William quien intentó buscar a su padre trabajando en ese lugar. El muchacho fue despedido luego de un tiempo. Es entonces cuando acude a Henry, le cuenta todo lo sucedido y juntos planean quemar todo para liberar las almas. Ellos lo lograron. Sin embargo, el alma de William quedó atrapada en el cuerpo de Golden Freddy, su animatrónico principal, siendo atormentado por sus creaciones por toda la eternidad. Lo que les acabo de contar es tan solo una parte de la larga historia del videojuego. Hay muchos más animatronics y personajes en esta historia, así que si deseas ver sus dibujos y conocer acerca de ellos, puedes dejármelo en un comentario o puedes suscribirte al canal. Mientras tanto, vamos a ver cómo nos queda nuestro dibujo.
Bueno amigos, hemos terminado nuestro dibujo, espero que les guste, al igual que la historia, y si desean ver más contenido como este, no olviden de suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video.